La Ciudad de México despierta temprano, incluso antes de que el sol ilumine plenamente sus calles. En el barrio de Coyoacán, conocido por su aire bohemio y su historia cultural, el sonido de los pájaros contrasta con el murmullo de los mercados que comienzan a montarse. La colonia del Carmen, con sus calles empedradas y casas coloniales, es un rincón que invita a la calma. Pero en la madrugada del 3 de agosto de 2022, esta paz se vio violentamente interrumpida. A las 5:43 de la mañana, un joven que paseaba a su perro en la plaza de la Conchita descubrió algo fuera de lugar. A un costado de la fuente, entre los arbustos, yacía el cuerpo de una mujer. Estaba semienterrado bajo hojas secas y ramas, pero su cabello oscuro era visible. El joven, atónito, llamó de inmediato a la policía. El caso, que los medios bautizarían como el asesinato en la plaza de la Conchita, apenas comenzaba. La víctima fue identificada como Mariana Estrada Gómez, de 29 años. Mariana era una artista plástica conocida en la zona por sus murales vibrantes que adornaban cafeterías y galerías locales. Vivía en un departamento modesto a pocas cuadras del lugar donde fue encontrada. En su círculo cercano, la describían como amable y apasionada por su trabajo, pero reservada en su vida personal. El cuerpo presentaba señales claras de violencia. Tenía hematomas en el rostro, cortes en las manos y un golpe contundente en la cabeza que, según el primer informe forense, parecía ser la causa de la muerte. No había indicios de abuso sexual, pero la ropa de Mariana estaba desordenada. Cerca del cuerpo, los peritos encontraron una cadena de plata rota, probablemente arrancada durante un forcejeo, y marcas de arrastre en la tierra. La Fiscalía de la Ciudad de México asignó el caso al comandante Héctor Robledo, un investigador experimentado, y a la agente Karina López, conocida por su meticulosa atención a los detalles. Ambos acudieron a la escena poco después de que se notificara el hallazgo. Robledo, con más de 20 años de experiencia, estudió los alrededores mientras Karina entrevistaba al joven que había encontrado el cuerpo. Era evidente que el asesinato había ocurrido allí mismo, probablemente durante la noche. En el departamento de Mariana, los investigadores encontraron un ambiente ordenado, sin señales de pelea ni de robo. Una libreta de bocetos sobre la mesa contenía dibujos a lápiz, muchos de ellos retratos de un hombre no identificado, de cabello corto y facciones angulosas. Este detalle llamó la atención de Karina, quien lo señaló como una posible pista. A medida que las horas avanzaban, la investigación tomó un giro inesperado. Un vecino de Mariana informó haber escuchado voces acaloradas provenientes de su departamento alrededor de las 11 de la noche del día anterior. No pudo identificar a la otra persona, pero aseguró que la discusión había sido breve, seguida de un portazo. El equipo de Robledo comenzó a trazar una línea de tiempo. Mariana había sido vista con vida por última vez alrededor de las 8:30 de la noche, saliendo de un café en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, donde solía reunirse con amigos. Las cámaras de seguridad del lugar confirmaron que ella estaba acompañada de un hombre. Las imágenes eran borrosas, pero el sujeto parecía corresponder a los retratos en la libreta de Mariana. Mientras los investigadores rastreaban las posibles conexiones de Mariana con el hombre desconocido, el análisis forense reveló más datos inquietantes. Fragmentos de pintura bajo las uñas de Mariana indicaban que había intentado defenderse, y el golpe mortal parecía haber sido infligido con un objeto contundente y metálico, posiblemente una barra o tubo. Este detalle apuntaba a un crimen impulsivo, pero también a alguien con suficiente fuerza como para causar un daño tan grave. Cuando los medios se enteraron del caso, la presión aumentó. La familia de Mariana, especialmente su hermana menor, Daniela, exigía respuestas. Daniela reveló a la policía que Mariana había estado más reservada en los últimos meses, incluso distanciándose de sus amigos habituales. También mencionó un nombre, Diego Rojas, un antiguo novio de Mariana que había reaparecido recientemente en su vida.
Diego trabajaba como ingeniero civil y, según Daniela, tenía un carácter volátil. La relación entre él y Mariana había terminado hace un año en malos términos. Robledo y Karina localizaron a Diego en su domicilio, en una unidad habitacional en Tlalpan. Cuando lo interrogaron, Diego negó haber tenido contacto reciente con Mariana, afirmando que la última vez que la vio fue en una reunión casual hacía 3 semanas. Sin embargo, su actitud nerviosa y evasiva levantó sospechas. Karina notó rasguños en su antebrazo, pero Diego afirmó que se los había hecho su gato. Mientras tanto, la libreta de Mariana arrojó otra pista importante. Entre los retratos del hombre, había varias anotaciones en los márgenes, frases inconexas como «no puedo seguir así» y «me está siguiendo». Estas palabras sugerían que Mariana temía por su seguridad, pero no indicaban claramente a quién se refería. La investigación estaba en marcha y los detectives sentían que cada paso los acercaba al responsable. Sin embargo, lo que descubrirían en los próximos días cambiaría por completo el rumbo del caso. La investigación del asesinato de Mariana Estrada Gómez adquirió un ritmo frenético, con cada pista abriendo nuevas preguntas. En la comandancia de la Fiscalía, el ambiente era tenso. Las fotografías de Mariana, la escena del crimen y las capturas de las cámaras de seguridad estaban dispuestas en un tablero blanco, conectadas con líneas que simbolizaban las teorías del caso. Robledo, con un café en mano, repasaba los detalles una y otra vez, mientras Karina revisaba en la mención de Diego Rojas como posible sospechoso, dio a los investigadores un enfoque inicial. Aunque no había evidencia directa que lo vinculara al crimen, su comportamiento durante la entrevista era inconsistente. Los análisis forenses confirmaron que los rasguños en su brazo no correspondían con las marcas que Mariana podría haber dejado al defenderse, pero su historial con ella no dejaba de ser un motivo de interés. Diego y Mariana habían tenido una relación intermitente durante 2 años, marcada por altibajos y discusiones intensas. Amigos en común describieron a Diego como controlador y, en ocasiones, celoso. Sin embargo, no existían denuncias previas por violencia. En la última etapa de su relación, Mariana había terminado con él definitivamente, según Daniela, porque se sentía atrapada. Sin pruebas concluyentes, los investigadores no podían detenerlo, pero lo mantuvieron bajo vigilancia discreta. Al mismo tiempo, otra línea de investigación surgió gracias al análisis del celular de Mariana. Las conversaciones más recientes en sus mensajes de texto revelaron una interacción frecuente con un hombre identificado como Arturo M. Este hombre, Arturo Morales, era dueño de una galería de arte en San Ángel, donde Mariana había expuesto algunas de sus obras. Según los mensajes, Arturo y Mariana mantenían una relación cercana que parecía haber evolucionado más allá de lo profesional. En los días previos a su muerte, Mariana había enviado mensajes como «Necesitamos hablar en persona» y «Esto no puede continuar así», lo que despertó el interés de los investigadores. Arturo Morales fue convocado para una entrevista. Su galería, un espacio elegante con paredes blancas y luz tenue, estaba a solo 20 minutos del lugar del crimen. Cuando llegó a la comandancia, mostró una actitud cooperativa. Describió a Mariana como una artista talentosa y apasionada, pero negó cualquier relación sentimental. «Éramos amigos y colegas», insistió. Sin embargo, cuando se le preguntó por los mensajes, su rostro cambió. Admitió que Mariana estaba preocupada por algo, pero no quiso dar detalles. «No era mi lugar preguntar», afirmó. Karina notó que Arturo evitaba el contacto visual y que su nerviosismo aumentaba con cada pregunta. Mientras tanto, el análisis forense de la escena del crimen seguía ofreciendo pistas. Las ramas y hojas que cubrían parcialmente el cuerpo de Mariana contenían huellas dactilares parciales. Aunque no estaban completas, podrían ser útiles si se encontrara una coincidencia. También se identificaron rastros de pintura en la cadena rota que se encontró junto al cuerpo.
lo que sugería que el asesino podría haberla tocado tras el ataque. Este detalle llevó al laboratorio criminalístico a buscar posibles conexiones con objetos relacionados con la pintura o el arte. El enfoque volvió a centrarse en Arturo cuando los investigadores descubrieron que había comprado recientemente una barra metálica similar a la que podría haber causado el golpe mortal. Aunque Arturo presentó facturas que demostraban que la barra era parte de un proyecto de instalación artística, la coincidencia no podía ser ignorada. Mientras tanto, la entrevista con los vecinos de Mariana continuó proporcionando detalles menores pero importantes. Una mujer mayor, que vivía en el departamento contiguo, recordó haber visto a Mariana discutir con un hombre desconocido en el pasillo una semana antes del asesinato. Aunque no pudo describirlo claramente, mencionó que el hombre llevaba una chaqueta oscura y que su voz era áspera. Este testimonio coincidía con el relato del vecino que había escuchado una discusión la noche del crimen. El rompecabezas comenzaba a formarse, pero todavía había demasiados vacíos. Robledo y Karina decidieron profundizar en el pasado de Mariana, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre posibles conflictos o enemigos. Un registro de las llamadas telefónicas de Mariana mostró un patrón inusual. En las semanas previas a su muerte, había recibido varias llamadas de un número desconocido, la mayoría de ellas durante la noche. Cuando rastrearon el número, descubrieron que estaba registrado a nombre de una mujer llamada Luisa Ortega. Luisa, al ser contactada, negó conocer a Mariana. Sin embargo, cuando los investigadores presionaron, admitió que el teléfono en cuestión pertenecía a su hijo, Javier, un hombre de 32 años que trabajaba como repartidor de comida y vivía en Iztapalapa. Javier Ortega fue localizado y entrevistado. Era una persona aparentemente tranquila, pero cuando se le preguntó por qué llamaba a Mariana, su respuesta fue evasiva. No la conocía personalmente, afirmó. Solo me encontré su número en un papel y pensé que podría ser de alguien que buscaba trabajo conmigo. La explicación no convenció a los investigadores. Mientras tanto, la libreta de bocetos de Mariana continuaba revelando secretos. Entre los dibujos, se descubrió un retrato que parecía coincidir con Javier Ortega. La precisión del retrato, con detalles en las cicatrices del rostro y un anillo en la mano izquierda, indicaba que Mariana conocía a Javier mejor de lo que él había admitido. Cuando Karina le mostró el dibujo durante una segunda entrevista, Javier se puso visiblemente nervioso. «No sé por qué ella dibujaría eso», dijo, pero su voz temblorosa lo traicionaba. La presión aumentaba para todos los involucrados. Las pruebas comenzaban a acumularse, pero ninguna era lo suficientemente concluyente como para señalar directamente al culpable. Robledo, en una maniobra estratégica, decidió reunir a Diego, Arturo y Javier en la comandancia para interrogatorios simultáneos, esperando que la tensión entre los sospechosos provocara contradicciones. Mientras los tres hombres estaban bajo custodia temporal, el análisis final de las huellas dactilares recuperadas de la escena del crimen reveló una coincidencia parcial con las de Arturo Morales. Al confrontarlo, Arturo insistió en que su contacto con la cadena era previo al crimen y parte de una reunión profesional con Mariana. Sin embargo, su relato no coincidía completamente con los registros de llamadas ni con las cámaras de seguridad. La sensación de estar cerca de resolver el caso pesaba sobre el equipo, pero un giro inesperado cambiaría el rumbo de todo. Una testigo inesperada apareció en la fiscalía con una historia que arrojaba nuevas dudas sobre todo lo que habían asumido hasta ese momento. La llegada de la nueva testigo alteró completamente la dinámica de la investigación. Su nombre era Adriana Velázquez, una joven de 26 años que trabajaba como barista en un café cercano a la Plaza de la Conchita. Adriana explicó que había estado en su turno la noche del 2 de agosto, justo antes de que Mariana fuera asesinada.
y que había notado algo extraño mientras cerraba el local. Según su relato, alrededor de las 11:15 de la noche, vio a Mariana caminando rápidamente por la calle con una expresión de ansiedad. Adriana la reconoció porque Mariana era una clienta habitual del café y, aunque no eran amigas, habían intercambiado algunas conversaciones informales en el pasado. Lo que realmente captó la atención de Adriana fue que Mariana no estaba sola. Un hombre la seguía a pocos pasos de distancia. Él parecía estar llamándola o intentando detenerla, explicó. No escuché qué decían, pero ella lo ignoraba. Cuando se le pidió que describiera al hombre, Adriana recordó que llevaba una chaqueta oscura y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, pero pudo notar que tenía una complexión robusta. Aunque no podía identificarlo con precisión, mencionó un detalle clave. El hombre cojeaba ligeramente de una pierna. Esta información, aunque preliminar, añadió una pieza crucial al rompecabezas, ya que ninguno de los sospechosos principales, Diego, Arturo o Javier, tenía problemas de movilidad evidentes. El equipo de investigación, liderado por Robledo, decidió dar un giro estratégico y centrarse en localizar a otras personas que pudieran haber estado en la zona durante el tiempo estimado del crimen. Para ello, analizaron grabaciones adicionales de cámaras de seguridad en calles adyacentes. Este esfuerzo rindió frutos cuando encontraron un video de un pequeño negocio de abarrotes que mostraba a Mariana cruzando una esquina a las 11:18 p.m., seguida por un hombre que coincidía con la descripción de Adriana. Aunque la resolución del video no era suficiente para identificar al hombre, sí confirmaba su cojera y que llevaba una chaqueta oscura. Con esta nueva información, Robledo y Karina ampliaron la búsqueda en la base de datos criminal. Revisaron registros de personas con antecedentes penales en la zona de Coyoacán y encontraron un nombre que destacaba: Ricardo Mendoza, un hombre de 38 años con un historial de robos menores y agresiones. Ricardo había sido arrestado años atrás tras un altercado en la misma plaza donde encontraron el cuerpo de Mariana. Además, una lesión en su pierna izquierda, causada durante un enfrentamiento con la policía, encajaba con la descripción de su cojera. Ricardo vivía en un hostal de bajo costo en los márgenes de la colonia. Cuando el equipo lo localizó, él negó conocer a Mariana. «Yo no tengo nada que ver con eso», insistió durante el interrogatorio, pero su actitud era nerviosa y sudaba profusamente pese a la temperatura moderada del lugar. Cuando Karina le preguntó sobre su cojera, Ricardo ofreció una explicación vaga. «Es de hace años, pero no tiene nada que ver con esto». Sin embargo, al ser confrontado con la imagen de la cámara de seguridad, comenzó a tambalearse en sus respuestas, afirmando que esa noche estaba en otro lugar. Mientras tanto, las pruebas forenses avanzaban. El análisis de los fragmentos de pintura encontrados bajo las uñas de Mariana reveló un compuesto químico específico utilizado en murales al aire libre, un detalle que inicialmente parecía no tener relación. Sin embargo, una inspección más profunda en el lugar del crimen ofreció una posible conexión. Cerca de la plaza había un mural inconcluso que había sido pintado por Mariana en sus últimos días. Esto llevó a los investigadores a pensar que la pintura encontrada en sus uñas podría haber provenido de un forcejeo cerca de ese sitio. Además, los resultados de las huellas dactilares en la cadena rota fueron concluyentes. Una coincidencia parcial vinculaba a Ricardo Mendoza con el objeto. Aunque Ricardo negó haber tenido contacto con Mariana o la cadena, este hallazgo lo colocó directamente en el foco de la investigación. Sin embargo, la complejidad del caso no disminuía. Durante una revisión más exhaustiva del celular de Mariana, Karina encontró un mensaje que había pasado desapercibido en el análisis inicial. El texto, enviado la misma noche del crimen a las 10:47 de la noche, decía: «Voy hacia allá, pero no puedo quedarme mucho tiempo». El mensaje había sido enviado a un número registrado como Lalo.
Esta pista abrió una nueva línea de investigación. Lalo resultó ser Eduardo Benítez, un joven de 25 años que trabajaba como ayudante en una galería de arte local. Eduardo era un conocido de Mariana, pero aseguró que su relación con ella era únicamente laboral. Ella me pidió ayuda con algunos murales hace unos meses, pero no éramos amigos cercanos, explicó. Sin embargo, cuando los detectives revisaron su teléfono, encontraron mensajes recientes en los que Mariana mencionaba sentirse observada y perseguida. Ella me contó que había alguien que no la dejaba en paz, pero no me dio nombres, admitió Eduardo. Las entrevistas con Eduardo arrojaron más dudas sobre Ricardo. Según Eduardo, Mariana había tenido un altercado con un hombre cerca de la galería unos días antes de su muerte. Este hombre, descrito como robusto y con una cojera, había exigido hablar con Mariana, pero ella lo había rechazado de manera tajante. La descripción coincidía nuevamente con Ricardo Mendoza. A pesar de las crecientes sospechas, aún faltaban pruebas sólidas para acusar formalmente a Ricardo. Robledo y Karina decidieron realizar una reconstrucción detallada de los movimientos de Mariana la noche del crimen, combinando los testimonios, las cámaras de seguridad y los datos del GPS de su teléfono. Este esfuerzo mostró un patrón claro. Mariana había sido seguida desde la galería hasta la plaza. Las evidencias circunstanciales indicaban que Ricardo había estado detrás de ella, pero las motivaciones seguían siendo un misterio. El siguiente avance en la investigación provino de un análisis detallado de las manchas de sangre en la escena del crimen. Los expertos forenses encontraron rastros diminutos de sangre que no pertenecían a Mariana. Al cruzar estos datos con la base de ADN, obtuvieron una coincidencia: Ricardo Mendoza. Esto reforzó la teoría de que Ricardo había estado presente en el lugar del crimen, posiblemente herido durante el forcejeo. Mientras tanto, los familiares de Mariana, especialmente su hermana Daniela, se involucraron más en el caso, exigiendo justicia. Daniela proporcionó detalles adicionales sobre los últimos días de Mariana, recordando que ella había mencionado a alguien del pasado, que había reaparecido de manera inesperada. Esto encajaba con el perfil de Ricardo, quien había sido un conocido superficial de Mariana años atrás durante un evento comunitario en Coyoacán. La acumulación de pruebas finalmente permitió a la Fiscalía obtener una orden de aprehensión contra Ricardo Mendoza. Sin embargo, aún quedaban preguntas clave. ¿Por qué Mariana? ¿Qué lo llevó a asesinarla? Durante el interrogatorio final, Ricardo se mantuvo en silencio durante horas, hasta que un detalle aparentemente menor provocó un quiebre. El caso estaba llegando a un punto crítico. Ricardo Mendoza, el principal sospechoso, seguía en custodia, y la acumulación de pruebas comenzaba a cerrarle el cerco. Sin embargo, su silencio durante los interrogatorios resultaba exasperante para el equipo de investigación. Robledo y Karina sabían que, aunque las evidencias circunstanciales eran fuertes, para asegurar una condena necesitaban obtener una confesión o conectar de manera irrefutable los motivos de Ricardo con el asesinato de Mariana. Los detectives decidieron un enfoque más directo: confrontar a Ricardo con cada prueba recolectada hasta ese momento. Robledo, un hombre con años de experiencia interrogando a criminales, comenzó mostrando las imágenes de las cámaras de seguridad. «Este eres tú», dijo señalando la pantalla. Ricardo negó rotundamente. «No soy yo. Esa gente se parece a cualquiera. Puede ser cualquiera». Robledo no se dejó intimidar. Sacó una foto de la cadena rota encontrada cerca del cuerpo. «Esta cadena tiene tus huellas. ¿También quieres decir que es coincidencia?» Ricardo se mantuvo callado, mirando fijamente la mesa de metal del cuarto de interrogatorios. Pero cuando Karina, en su estilo meticuloso, puso frente a él el análisis de ADN que confirmaba la presencia de su sangre en la escena del crimen, Ricardo comenzó a sudar más profusamente.
No sé cómo llegó mi sangre allí, tartamudeó finalmente. Alguien me debe haber plantado eso. Aunque era evidente que estaba mintiendo, su negativa a cooperar complicaba las cosas. Necesitaban una conexión más clara entre Ricardo y Mariana, que explicara por qué se cruzaron sus caminos esa noche. Mientras tanto, el análisis psicológico del caso comenzó a dar frutos. Karina revisó de nuevo la libreta de bocetos de Mariana, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Uno de los dibujos, más abstracto que los demás, mostraba lo que parecía una figura encapuchada en el fondo de una calle. Al pie de la página, Mariana había escrito: «Siempre está ahí, pero nunca se acerca». Este detalle coincidía con los testimonios de sus amigos y de Eduardo Benítez, quienes mencionaron que Mariana se sentía acosada. Karina decidió buscar en registros antiguos de incidentes en la zona de Coyoacán. Encontró un informe de hace 3 años que mencionaba a Mariana como víctima de un altercado menor. Según el reporte, un hombre había intentado acercarse a ella durante una exposición al aire libre, pero ella lo había rechazado y pedido ayuda a la policía. El hombre fue identificado como Ricardo Mendoza. Aunque el incidente no pasó de ser una situación de acoso menor, los investigadores comenzaron a construir un perfil que sugería que Ricardo podría haber desarrollado una obsesión con Mariana. La teoría tomó más fuerza cuando revisaron los antecedentes laborales de Ricardo. Había trabajado como ayudante en eventos artísticos comunitarios en Coyoacán, donde probablemente conoció a Mariana. Los registros mostraban que había sido despedido de uno de estos empleos por comportamiento agresivo hacia otros empleados, aunque nunca se presentó una denuncia formal. Mientras el equipo revisaba estos detalles, un avance inesperado llegó del laboratorio de criminalística. Las hojas secas y ramas que habían cubierto parcialmente el cuerpo de Mariana fueron analizadas minuciosamente y se encontró algo sorprendente: fibras textiles incrustadas en la superficie de las hojas. Estas fibras, al ser examinadas, coincidían con la chaqueta oscura que Ricardo había usado la noche del crimen, confirmando que estuvo físicamente presente en la escena. A pesar de estas revelaciones, el equipo aún necesitaba comprender los motivos de Ricardo. Para ello, decidieron entrevistar a personas que lo conocieran en profundidad. La madre de Ricardo, una mujer de 65 años llamada Clara Mendoza, ofreció una perspectiva crucial. Durante su entrevista, reveló que Ricardo había tenido problemas de salud mental desde joven y que a menudo mostraba comportamientos obsesivos hacia personas que admiraba. Él siempre decía que Mariana era especial, que era diferente a las demás, confesó Clara, llorando. Pero yo no sabía que esto podía llegar tan lejos. Los investigadores también descubrieron que Ricardo había hecho varias búsquedas en Internet relacionadas con Mariana, incluyendo su ubicación y horarios de exposiciones. Este detalle indicaba una premeditación que cambiaba el enfoque del caso. Ya no se trataba simplemente de un ataque impulsivo. Había elementos claros de acoso y planificación. Finalmente, tras varios días de interrogatorios y confrontaciones con las pruebas, Ricardo comenzó a hablar. En un tono bajo y quebrado, admitió que había seguido a Mariana esa noche. «Solo quería hablar con ella», dijo. Según su versión, Mariana lo rechazó nuevamente y lo enfrentó de manera agresiva, lo que lo llevó a perder el control. «No quería hacerle daño, pero se cayó y yo me asusté», balbuceó. Aunque intentó minimizar su papel, los investigadores sabían que esta confesión parcial no era suficiente. Para corroborar su historia, los detectives realizaron una reconstrucción de los hechos, basada en su testimonio y las pruebas físicas. El análisis final del golpe contundente en la cabeza de Mariana dejó claro que no fue un accidente, sino un acto deliberado. Además, las marcas de arrastre en el suelo indicaban que Ricardo había intentado ocultar el cuerpo, un comportamiento que contradecía su versión de los hechos.
Mientras tanto, Daniela, la hermana de Mariana, seguía exigiendo justicia y ayudó a los detectives a proporcionar más detalles sobre la vida de Mariana, asegurándose de que su hermana no fuera reducida a una víctima más en las estadísticas. La presión mediática creció cuando los medios locales publicaron detalles del caso, destacando la brutalidad del crimen y la importancia de proteger a las mujeres de acosos que pueden escalar hasta la violencia. Con la confesión parcial, las pruebas físicas y los antecedentes de acoso, los fiscales finalmente construyeron un caso sólido contra Ricardo Mendoza. Pero antes de que pudieran presentar formalmente los cargos, una última pieza del rompecabezas surgió. Un testimonio inesperado de otro residente del hostal donde vivía Ricardo. Este residente afirmó haber escuchado a Ricardo murmurar: «Nunca debí seguirla, pero ella no me dejó opción», la noche del crimen. Este testimonio proporcionó un contexto adicional que reforzó la narrativa de la premeditación y el acoso sistemático que culminó en el asesinato. La acusación formal fue presentada y Ricardo Mendoza enfrentaría cargos por feminicidio agravado. Sin embargo, el proceso legal aún no había concluido. Faltaba enfrentar el juicio y asegurar una condena que honrara la memoria de Mariana y enviara un mensaje contundente sobre la gravedad de estos crímenes. El juicio contra Ricardo Mendoza se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la Ciudad de México en 2022. La Fiscalía presentó una narrativa contundente. Ricardo no solo acosó a Mariana durante años, sino que planificó su último encuentro con la intención de confrontarla, un enfrentamiento que terminó en asesinato. Las pruebas físicas, las declaraciones de testigos y los antecedentes del acusado formaron una red casi inquebrantable de evidencias que apuntaban directamente a su culpabilidad. El día de la apertura del juicio, la sala estaba abarrotada. La familia de Mariana se sentó en las primeras filas, con rostros sombríos pero determinados. La hermana menor de Mariana, Daniela, había asumido un papel activo en la lucha por justicia, convirtiéndose en una figura central para las organizaciones locales que abogaban por los derechos de las mujeres. Su presencia en el juicio simbolizaba la fortaleza de quienes buscaban honrar la memoria de las víctimas de feminicidios. La defensa de Ricardo intentó construir un caso basado en la teoría de que el asesinato no había sido premeditado, sino el resultado de un impulso descontrolado. Su abogado argumentó que Ricardo había actuado bajo una perturbación emocional extrema, provocada por el rechazo de Mariana, un argumento que buscaba reducir la severidad de la condena. Sin embargo, la Fiscalía desmontó esta teoría al presentar pruebas clave. El testimonio de la madre de Ricardo, Clara Mendoza, jugó un papel ambiguo. Aunque su intención era proteger a su hijo, sus declaraciones confirmaron que Ricardo había mostrado comportamientos obsesivos hacia Mariana durante años. Clara, entre lágrimas, narró cómo Ricardo solía hablar de Mariana como si fuera una musa inalcanzable. Esto, combinado con las búsquedas en Internet y las evidencias del seguimiento constante, reforzó la narrativa de la premeditación. Una de las piezas más impactantes del juicio fue la presentación del video de la cámara de seguridad que mostraba a Ricardo siguiendo a Mariana la noche del crimen. Aunque el video no capturaba el ataque, era imposible ignorar la coherencia entre la figura cojeando en las imágenes y el acusado sentado en la sala. Además, la Fiscalía presentó las fibras textiles encontradas en la escena, que coincidían con la chaqueta de Ricardo, y el análisis del ADN que confirmaba su presencia en el lugar del crimen. El testimonio de Adriana Velázquez, la barista que había visto a Mariana esa noche, también fue crucial. Adriana relató cómo notó la expresión de ansiedad de Mariana y la actitud insistente del hombre que la seguía. Aunque no pudo identificar directamente a Ricardo, su descripción encajaba perfectamente con las pruebas presentadas. Los momentos más tensos del juicio ocurrieron cuando Daniela subió al estrado. Su voz tembló al principio, pero pronto recuperó la firmeza
que la había caracterizado durante todo el proceso. «Mi hermana no merecía esto», declaró con la voz quebrada. Era una mujer talentosa, amable, y lo único que quería era vivir en paz. Ricardo Mendoza le robó eso, y ahora nos lo ha robado a todos los que la queríamos. El equipo forense también fue llamado a testificar. Explicaron cómo las marcas de arrastre en el suelo, la posición del cuerpo de Mariana y el golpe en su cabeza eran consistentes con un ataque deliberado. Este testimonio, respaldado por la evidencia física, eliminó cualquier duda sobre la intencionalidad del asesinato. Por su parte, Ricardo mostró poco remordimiento durante el juicio. Aunque en un momento murmuró un escueto «Lo siento», su actitud fue percibida como fría y distante. Esto no pasó desapercibido para el juez ni para el jurado. El juicio duró varias semanas, con cada sesión aportando nuevos detalles que reforzaban el caso de la Fiscalía. Finalmente, llegó el momento de la deliberación. Tras varias horas, el jurado emitió su veredicto: culpable de feminicidio agravado. La sentencia fue clara y contundente. Ricardo Mendoza fue condenado a 45 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena por buena conducta. Cuando se leyó la sentencia, un silencio pesado inundó la sala. Daniela respiró profundamente, y aunque las lágrimas corrían por su rostro, una expresión de alivio reemplazó la angustia que había llevado durante meses. El caso no solo significaba justicia para Mariana, sino también un mensaje para quienes enfrentan el acoso y la violencia. La sociedad y el sistema legal están dispuestos a actuar para protegerlos. En los días posteriores, la Plaza de la Conchita se llenó de flores, veladoras y mensajes en memoria de Mariana. Artistas locales, inspirados por su legado, pintaron un mural en su honor. El mural, vibrante y lleno de colores, mostraba a Mariana rodeada de pinceles, flores y aves, representando su espíritu creativo y su conexión con la vida.